Debido a la alta demanda energética en todo el mundo, se han buscado diversas alternativas amigables con el ambiente para cubrir las necesidades de la población. De ahí, el surgimiento de las energías renovables. La problemática de este tipo de energías es que no son constantes, pues dependen de los cambios presentes en la naturaleza. De ahí la necesidad de almacenarlas para su consumo posterior. Por lo que, si estás interesado en conocer sobre las alternativas existentes e instalar el equipo de almacenamiento en baterías, en esta capacitación aprenderás a identificar los tipos de energías renovables que podrías usar, reconocer los tipos de almacenamiento que existen según sus especificaciones técnicas, determinar cuánta energía consumes diariamente, elegir el tipo de batería más adecuada a tu sistema de energía renovable, armar un banco de batería, instalar el banco armado siguiendo las medidas de seguridad adecuadas, dar disposición a los residuos para no dañar el medio ambiente. De esta forma, podrás aminorar el impacto generado por el consumo energético en el medio ambiente, tener energía disponible en todo momento y ofertar el cálculo e instalación de sistemas de almacenamiento. Producción y almacén de energía renovable. La energía se puede producir mediante dos formas. Combustibles fósiles, que son energías no renovables debido a que su fuente es limitada. O bien, mediante recursos naturales tales como luz solar, viento, movimiento marino y calor asociado a la actividad volcánica. Al aprovechamiento de estos elementos se le denomina energías renovables, ya que provienen de fuentes ilimitadas. Entre las ventajas que tiene el utilizar energías renovables para abastecer tu consumo se encuentran que producen menor contaminación ambiental. Son ilimitadas ya que se encuentran en la naturaleza. Representan un beneficio económico a largo plazo. Algunas desventajas son que requieren una alta inversión inicial. Puede existir intermitencia de la disponibilidad de la fuente. Se presentan complicaciones al producirla en grandes cantidades. Requieren mucho espacio para su instalación. Para producir energía de fuentes renovables interactúan diversos elementos. Fuente es el origen de la energía. Generación se refiere al equipo mediante el cual la energía se transforma en electricidad o calor. Transmisión se lleva a cabo con el material conductor de electricidad o calor. Distribución se realiza mediante los dispositivos que regulan electricidad o calor. Almacenamiento. Se utiliza un dispositivo que guarda la electricidad o calor que aún no se ha utilizado para que sean consumidos en otro momento. Así, al poder almacenar la energía, se puede garantizar la disponibilidad del suministro. Cálculo de baterías. Para realizar una correcta instalación, debes conocer la cantidad de baterías que vas a usar para abastecer las necesidades de los sistemas de producción. Antes de determinar la cantidad de baterías, deberás conocer cuál es la demanda de consumo o bien consultarlo, ya que en la mayoría de los casos se realizó para la instalación del sistema de producción de energía renovable. En caso de no contar con él, elabora una tabla en donde, en la primera columna enlistes los aparatos que representan un consumo de energía. En la segunda, la cantidad de aparatos usados. En la tercera, anota la potencia que requiere cada aparato para funcionar. La siguiente columna se divide en dos para obtener el consumo en invierno. Para ello, en la primera colocarás el tiempo de uso de los aparatos en invierno y en la siguiente el consumo al día, que se obtiene al multiplicar la cantidad de aparatos por las horas de uso. En la quinta columna se realiza el paso anterior, pero para la época de verano. Por último, agrega una fila al final en la que sumes el consumo al día para invierno y verano. Compara los resultados de consumo de energía en invierno y verano y toma el valor más alto como la energía mínima que se debe abastecer. Se habla de un banco para referirse a un conjunto de baterías unidas en serie o paralelo. Antes de realizar el cálculo debes establecer los días de autonomía, es decir, aquellos en los que el sistema deberá funcionar sin carga. Establecer el voltaje nominal de salida del banco a 24 voltios, es decir, en conexión en serie. Esto con el fin de evitar desigualdades de carga presentes en conexiones en paralelo. Revisar en la etiqueta de la batería el voltaje, carga nominal, eficiencia de descarga y eficiencia de conversión. Conocer la eficiencia del inversor. Para saber de cuántas baterías debe estar formado el banco, calcula la capacidad nominal que debe tener usando la siguiente fórmula, en la que debes multiplicar la energía a generar,
que para este ejemplo es de 1570 watts por día por los días de autonomía más 1, es decir, 3 más 1, dividido entre la multiplicación del voltaje nominal preestablecido a 24 volts por la eficiencia de descarga, que es de 0.8, por la eficiencia de conversión de 0.9, por la eficiencia del inversor, que para este caso se considerará de 0.85. Así se obtendrá una capacidad nominal del banco de 427.56 amperes por hora. Obtén el número de baterías usando la fórmula en donde se multiplica el voltaje nominal del banco, que es de 24 volts, por la capacidad nominal del banco de 427.56 amperes por hora. Divídelo entre la multiplicación del voltaje nominal de la batería, 12 volts, por la carga nominal de la batería, que es de 220 amperes por hora, obteniendo un número de baterías de 3.89 que se debe redondear hacia arriba, es decir, 4 baterías. De esta forma sabemos que el banco estará formado por 4 baterías que deberán ser conectadas en serie para evitar incidentes. Mantenimiento de una batería. Para prolongar la vida útil del sistema de almacenamiento y garantizar su óptimo funcionamiento, es necesario realizar mantenimiento periódico en función del uso del equipo. Puede hacerse cada 3 días o hasta cada 15 meses, según las especificaciones del proveedor. Los materiales que se utilizan en el mantenimiento son densímetro medidor de baterías, vaso medidor, agua destilada, guantes de nitrilo, embudo y cepillo metálico. Para realizar el mantenimiento, es necesario que la batería se encuentre totalmente cargada y previamente te coloques los guantes y los lentes. Desconecta los paneles, regulador, interruptores y el inversor para desenergizar el sistema. Quita las conexiones realizadas. Es importante no tocar más de un polo a la vez por seguridad. Retira los tapones, girándolos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Mide el voltaje de la batería, colocando la punta roja del multímetro en el positivo y la negra en el negativo. Se debe observar el mismo voltaje que marca la batería. Introduce el densímetro en uno de los orificios de la batería. Presiona la parte superior y suelta despacio. Observa que el líquido contenido en la batería sube. Realiza este paso para cada orificio. En esta etapa se debe observar la misma marca de densidad en todas. Si hay diferencias, se debe ajustar. Rellena cada orificio con agua destilada para nivelar la densidad, dejando un ligero espacio entre el líquido y el borde del tapón. Cepilla los bornes de la batería por los costados y sobre ellos. En caso de que exista suciedad que no se puede quitar, aplica una solución de bicarbonato de sodio y agua. Si tu batería está muy expuesta a factores ambientales, al terminar el mantenimiento puedes untar un poco de vaselina en los bornes para protegerla. Impacto ambiental generado por baterías. Al terminar la vida útil de las baterías, es común que se desechen como cualquier otro residuo. Sin embargo, durante su descomposición la batería tiende a separarse en sus componentes principales, los cuales son tóxicos y representan un riesgo latente para la atmósfera, ya que se liberan gases tóxicos que están relacionados con las contingencias ambientales o el efecto invernadero, que produce un aumento en la temperatura del planeta y el deshielo de glaciares. El suelo. Al filtrarse los componentes químicos, se producen interacciones con las capas del suelo y subsuelo, ocasionando la pérdida de minerales y microfauna propicios para la agricultura y ganadería. El agua. La filtración de químicos afecta directamente a los mantos acuíferos, provocando la contaminación del agua, lo que implica la pérdida de propiedades que la hacen potable o bien que tenga que ser sometida a tratamientos costosos para su uso. Algunos ejemplos de los químicos que pueden tener efectos nocivos al ser ingeridos o estar en contacto con estos son el mercurio. Al ingerirlo puede provocar problemas renales, neurológicos, mutagénicos o alteraciones en el metabolismo, por mencionar algunos. El cadmio puede ocasionar dolor muscular, complicaciones renales y metabólicas. El plomo puede propiciar la pérdida de memoria, dolor de cabeza, alucinaciones, anemia, entre otros. Es por ello que al terminar la vida útil de las baterías, debes dar una adecuada disposición que reduzca el impacto en el medio ambiente. Disposición final de una batería como residuo.
Para evitar la contaminación generada por residuos, existen instituciones y empresas que se encargan de dar disposición final a las baterías. Debido a que los costos del reciclaje de materiales suelen ser bastante elevados, las instituciones que regulan el manejo de residuos optan por resguardarlos a fin de evitar el impacto generado. Para reciclar los elementos de una batería se requieren procesos bastante complejos, que normalmente incluyen tratamientos térmicos para separar los materiales químicos. Estos procesos usualmente los llevan a cabo empresas privadas dotadas con la tecnología necesaria. Para dar una adecuada disposición, identifica los componentes químicos de la o las baterías. Determina el tipo de residuo al que pertenece, según la legislación de la localidad en la que te encuentres. Investiga en tu localidad cuáles son las instituciones o empresas encargadas de recolectar este tipo de baterías o bien los centros de reciclaje existentes. Lleva tu batería al centro de reciclaje. Si no hay uno, entonces realiza la disposición como residuo según lo indique la regulación de tu localidad. De esta forma, el impacto generado al medio ambiente será mucho menor.